China está planeando invadir Taiwán para 2027. Ese fue el titular explosivo en varios medios después de la aparición del almirante Philip Davidson ante el Comité de Servicios Armados del Senado en marzo de 2021. Davidson, quien en ese momento era el jefe del Comando Indo-Pacífico, la sección de Fuerzas Armadas estadounidenses que supervisa el teatro de operaciones de China, argumentó que el aumento del gasto militar de China sugería que se estaban preparando para lograr sus ambiciones militares y geopolíticas. Y en la cima de esa lista, por supuesto, estaba Taiwán. Para Taiwán, esta evaluación no era nada nuevo, porque China nunca había ocultado su ambición de reunificar la isla con el continente. Luego, el ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, básicamente dijo lo mismo, diciéndole al Parlamento de la nación que, aunque Washington estaba preocupado por las acciones de China en 6 años, tenía que hacer planes de contingencia en caso de que China invadiera en 6 horas. Desde entonces, Washington ha revisado su evaluación impactante y ahora el Pentágono cree que Pekín no tiene un cronograma fijo para un ataque a Taiwán. Pero para Taipei, el cálculo sigue siendo el mismo. Con o sin fecha límite, en algún momento en el futuro, China podría decidir que los beneficios de un ataque superan el riesgo. Cuando eso suceda, Taiwán tendrá que estar listo. ¿El problema? Hay serias dudas sobre si Taipei realmente está preparado para el día cero. Mientras una parte del gobierno habla con firmeza, otra parte parece estar saboteando sus planes en cada oportunidad. Los planes de Taipei. Si China invadiera Taiwán hoy, sería lo más alejado de una pelea justa que uno pueda imaginar. El ejército de China es mucho más grande que el de Taiwán, y Pekín gasta varios órdenes de magnitud más en su industria de defensa de lo que la pequeña democracia insular puede permitirse. En 2025, China gastó $336 mil millones en defensa, solo superado por Estados Unidos, mientras que Taiwán gastó alrededor de $20 mil millones. Con una brecha tan grande en la fuerza de sus ejércitos, Taiwán perdería rápidamente en una guerra convencional. Por eso el país ha decidido apostarlo todo a la defensa asimétrica. En 2025, el gobierno taiwanés publicó la Revisión Cuatrienal de Defensa, o QDR, un documento que explicaba cómo funcionaría esta estrategia en la práctica. En lugar de apostarlo todo a un solo enfrentamiento decisivo, la idea era desbaratar una posible invasión en cada etapa. Antes de que los barcos chinos salgan de sus puertos de origen, Taiwán quiere ser capaz de interrumpir su movilización. Mientras la Armada China cruza el estrecho de Taiwán, Taipei planea usar una combinación de minas, submarinos y misiles costeros para reducir su número. Durante los desembarcos, Taiwán planea depender de unidades dispersas a lo largo de las playas y armas de corto alcance para intentar frenarlos. Y si las tropas chinas logran establecerse en una ciudad taiwanesa, el plan es que enfrenten una resistencia urbana prolongada. La palabra clave en esa última oración, por supuesto, es sí. Para llegar a la etapa real del desembarco, China tendrá que llevar a cabo la operación anfibia más grande de la historia, incluso más grande que el Día D. El desembarco del Día D ocurrió en la Francia rural, a lo largo de una playa relativamente plana de 80 kilómetros defendida por alrededor de 50.000 soldados sin misiles antibuque dignos de mención. Incluso con estas ventajas, los aliados aún necesitaron desplegar más de 6.000 barcos y más de 1.000 aviones, que juntos desembarcaron aproximadamente 155.000 soldados. China, mientras tanto, tendría que cruzar el estrecho de Taiwán bajo la amenaza de submarinos, misiles y minas, y luego desembarcar en una costa con solo unas cuantas playas lo suficientemente anchas para una fuerza de invasión moderna. Los planificadores militares que han modelado una posible invasión de Taiwán estiman que la Marina de China puede transportar aproximadamente 21.000 soldados y el equipo de una brigada anfibia pesada por oleada, e incluso utilizando transbordadores civiles probablemente solo aumentaría eso al equivalente de 3 brigadas en las primeras horas. Una fuerza así sería insuficiente para enfrentarse al ejército de Taiwán, que cuenta con 7 brigadas de armas combinadas. En resumen, la gran esperanza para Taiwán es que la barrera natural del estrecho de Taiwán por sí sola sea suficiente. Pero considerando que, nunca lograron cruzar eso, relajémonos. Ha sido una mala planificación militar desde los días de Aníbal. Taipei sabiamente no deja nada al azar para derrotar a una armada que venga por mar. Taiwán ha ordenado hasta 100 sistemas de defensa costera Harpoon, basados en tierra y 400 misiles además de sus propios misiles, antibuque Haixiongfeng 2 y 3, y el sistema de cohetes Thunderbolt 2000. Las inversiones de Taiwán en estos sistemas significan que tiene la mayor densidad de misiles antibuque en el mundo. Y el plan es usarlos para convertir el estrecho de Taiwán en una zona letal mucho antes de que cualquier tropa china llegue a las playas taiwanesas, como parte de su estrategia en el estrecho. Taiwán también ha comprado municiones merodeadoras, que según el Ministerio de Defensa, le darán tanto capacidad de reconocimiento como una opción de ataque inmediato contra cualquier cosa que se mueva rápidamente hacia la costa. Taiwán también ha invertido en los sistemas HIMARS y ATAC-MS, y está buscando expandir sus reservas a través de un acuerdo con Washington, estimado en $11.000 millones.
Como parte de este acuerdo, que Washington aprobó en diciembre del año pasado, Taiwán recibiría 82 HIMARS 420 sistemas ATACMS 1050 misiles Javelin y una serie de otras municiones. Eso la convertirá en una de las fuerzas más fuertemente armadas del mundo. Ahora, tenemos que mencionar aquí que estos acuerdos fueron aprobados antes de que Estados Unidos entrara en guerra con Irán y agotara más de la mitad de sus reservas de misiles. Los expertos creen que tomará entre 1 y 4 años reconstruir las reservas hasta los niveles previos a la guerra. La forma más rápida de hacerlo sería retrasando las ventas a los aliados mientras se da prioridad a las reservas estadounidenses, una decisión que podría afectar la planificación militar de Taiwán. De hecho, un funcionario estadounidense sugirió en mayo que este podría ser el caso, aunque los expertos militares restaron importancia a la necesidad de una pausa así. Quizás lo más relevante es el hecho de que, incluso trabajando rápidamente, aún tomaría entre 3 y 6 años entregar todas las armas destinadas a Taipei. También tenemos que hablar sobre las tropas de Taiwán, porque todas estas armas no tienen sentido si Taiwán no tiene personas capacitadas para usarlas de manera efectiva. La revisión cuatrienal de defensa ha cambiado la forma en que el ejército taiwanés lleva a cabo su entrenamiento, dándole mayor énfasis a la simulación, el combate fuerza contra fuerza, en el lugar y en tiempo real. La revisión cuatrienal de defensa también exige un programa más intensivo para las reservas, con el fin de mejorar su preparación para el combate y su capacidad de coordinarse con las fuerzas regulares. Taipei recientemente extendió el entrenamiento obligatorio de reserva de hasta 7 días a 14 días e introdujo operaciones con drones y entrenamiento con HIMARS a los regimientos. Como parte de este nuevo enfoque en el entrenamiento, el ejercicio Hankwang de Taiwán, un ejercicio militar realizado anualmente desde 1984 para simular cómo respondería el país a una invasión, se amplió para incluir 2 semanas de simulaciones de guerra de mesa por computadora y 10 días de ejercicios de fuego real. Anteriormente, el ejercicio había durado 5 días. Si bien el ejercicio es una gran práctica para las fuerzas de Taiwán, también cumple un importante propósito geoestratégico, al enviarle una señal a China de que Taiwán está muy dispuesto y muy capaz de defenderse. Y Taiwán no solo está preparando a sus fuerzas armadas para una posible invasión, también está equipando a los civiles con las habilidades necesarias para resistir una posible ocupación, como parte de la estrategia de resiliencia de toda la sociedad introducida por el presidente Lai Ching-te. Como parte de esta estrategia, la administración de Lai planea capacitar al menos a 400,000 civiles para contribuir a la resistencia social, proporcionando servicios cruciales, como la distribución de suministros de emergencia y el apoyo a los heridos. Solo el tiempo dirá si la estrategia de toda la sociedad realmente resultará efectiva. Sin embargo, el hecho de que Taipei esté invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo en preparar a sus civiles subraya lo en serio que se están tomando la amenaza de una invasión. Y finalmente, tenemos que hablar de otra cosa que Taiwán está tratando de hacer bien. Aprendiendo lecciones de otras guerras, Ucrania ha sido la mayor fuente de aprendizaje para los planificadores militares taiwaneses hasta ahora, ilustrando cuán efectivos pueden ser los drones de bajo costo para imponerle un alto costo a un adversario militarmente más poderoso. La campaña de Ucrania en el Mar Negro también ha demostrado cómo una nación sin una marina digna de mención puede utilizar tecnología moderna para obligar a su oponente con buques de guerra a esconderse. Taiwán también ha aprendido lecciones de Medio Oriente, particularmente de la guerra en Gaza, sobre lo rápido que ha evolucionado la guerra urbana y hasta qué punto puede atrincherarse una fuerza en desventaja cuando se niega a aceptar que la resistencia es inútil. Esa es una lección sumamente importante que Taiwán debe aprender si quiere tener alguna esperanza de éxito al resistir a China ahora. Hasta ahora hemos pintado un panorama extremadamente optimista de las estrategias de defensa de Taiwán. Pero como insinuamos en la introducción, por supuesto que hay otra cara de la historia, una que dice que, aunque los planes de Taiwán se ven muy bien sobre el papel, enfrentan varios desafíos importantes, incluyendo a políticos que parecen estar más comprometidos con China que con su propia patria. Políticos que parecen estar haciendo todo lo posible para asegurar que Taipei no pueda defenderse por sí misma. Potencial desperdiciado. Ahora, comencemos con la pesadilla de todos los planificadores de defensa, el dinero. En mayo, la legislatura de Taiwán, controlada por la oposición, aprobó una versión reducida del presupuesto especial de defensa, recortándolo de los $40,000 millones que quería la administración Lai a alrededor de $24.8 mil millones. Estos recortes afectaron varios sistemas que son cruciales para luchar en guerras modernas, incluyendo centros de mando y control potenciados con inteligencia artificial, drones de vigilancia costera y sistemas antidrones. El gobierno advirtió que estos recortes ponían en riesgo la relación de Taiwán con Estados Unidos, obstaculizaban el crecimiento de la industria de defensa nacional y creaban brechas en la defensa nacional futura. La oposición, por otro lado, afirma que no querían darle al gobierno un cheque en blanco enorme. También insistieron en que Taiwán debería priorizar la compra de armas a Estados Unidos en lugar de desperdiciar dinero en partidas en disputa. Esta es una posición sumamente irónica para la oposición, dado que durante mucho tiempo se han quejado de que Washington le vende a Taiwán armas demasiado caras e inútiles solo para obtener ganancias.
Así que tenemos que preguntar por qué lo hicieron. Pero una posible razón es el hecho de que un mes antes de que se aprobara el presupuesto, la líder opositora Chang Li-wen, quien aboga por un mayor acercamiento con Pekín, se reunió con el presidente chino Xi Jinping. Durante la reunión, ambos líderes expresaron su oposición a la independencia de Taiwán y manifestaron su deseo de una resolución pacífica a la larga disputa sobre el futuro de la isla. Liu también habló sobre el marco institucional para prevenir una guerra. Una frase que los observadores de China, incluido Wen Tisung, un investigador no residente del Global China Hub del Atlantic Council, entendieron como que su partido no buscaría un enfoque orientado a la disuasión para prevenir una guerra con China. Song le dijo a Al Jazeera que el mensaje era que Taiwán debería desacelerar el fortalecimiento de su defensa y la compra de nuevas armas estadounidenses. Dado todo eso, no es difícil ver por qué los observadores eran escépticos respecto a las razones que dio la oposición para reducir el presupuesto de defensa, y esto señala uno de los problemas más profundos que enfrentan los planificadores de defensa taiwaneses. Mientras los partidos opuestos a la independencia de la isla controlen el parlamento, el gasto en defensa seguirá estando a merced de personas que prefieren entregar Taiwán a China antes que luchar por ella. De todo lo que recortó la oposición, el programa de drones es el que más debería preocupar a Taipei. El presupuesto especial original del gobierno de $40,000 millones incluía el mayor plan de adquisición de drones en la historia de Taiwán, aproximadamente 200,000 drones y 1,320 embarcaciones no tripuladas de superficie entre 2026 y 2032. La versión que realmente se aprobó en mayo no solo recortó ese plan, sino que eliminó por completo la adquisición de nuevos drones nacionales para 2026 y eliminó los aproximadamente $2,000 millones destinados a la investigación y producción conjunta de drones con Estados Unidos. El momento no podría ser peor. Actualmente, Taiwán tiene menos de 10,000 drones relevantes para el combate en su arsenal. Compáralo con Ucrania, que tiene como objetivo producir más de 7 millones de drones solo este año, frente a 2.2 millones en 2024, o con China, cuya capacidad de producción anual ya alcanza los millones. Para una nación que afirma haber aprendido lecciones de la guerra en Ucrania y de los conflictos en Medio Oriente, parece que las lecciones más importantes sobre la importancia de tener un arsenal de drones lo suficientemente grande y una cadena de suministro nacional para no depender de ninguna potencia extranjera simplemente no se han asimilado. Y aunque ese es un gran problema, no es el único al que se enfrenta la isla. Hay una sensación entre los observadores militares de que, aunque Taiwán habla mucho sobre la defensa asimétrica, sus planificadores de defensa siguen aferrados a las ideas de la guerra convencional. Tomemos el F-35 como ejemplo. Figuras dentro del gobierno taiwanés han insistido durante mucho tiempo en que Taipei necesita el F-35 para poder enfrentarse cara a cara con los cazas chinos y lograr ventanas de superioridad aérea durante un intento de invasión china. En noviembre de 2024, el Financial Times informó que Taiwán quería comprar hasta 60 F-35 como parte de un enorme plan de gasto en defensa destinado a mostrarle a la próxima administración de Trump que realmente estaba comprometido a defenderse de China. Taiwán no terminó comprando el avión porque Washington temía que al vendérselos estarían provocando a China y, por lo tanto, haciendo más probable una invasión. También existía el temor por parte de Washington de que si le entregaban F-35 a Taiwán, estos podrían terminar en manos de China durante una invasión, lo que significaría que China sabría todo lo que hace funcionar a uno de los aviones más avanzados del arsenal estadounidense. Con estos desafíos, el hecho de que Taiwán siquiera quisiera el F-35 en primer lugar preocupaba a los observadores. El F-35 es un avión caro de comprar y operar. Y aunque sin duda es de primera línea, queda la duda de si comprar tantos de ellos habría valido el enorme golpe al presupuesto de defensa taiwanés, especialmente porque otros sistemas críticos, como los drones, actualmente carecen de fondos. Según investigadores del Centro Stimson, un grupo de expertos con sede en Washington, el enfoque de Taipei en adquisiciones de alto perfil significa que ha ignorado preparativos críticos tras bambalinas, incluyendo reservas y logística, que son esenciales para una resistencia prolongada. Un general retirado que habló con el centro dijo que las municiones de la isla eran bastante antiguas, una preocupación compartida por otros entrevistados, quienes señalaron la escasez de armas ligeras, municiones y piezas de repuesto, así como deficiencias en combustible y suministros médicos, como un error estratégico por parte de Taipei, y no se trata solo de municiones. Había preocupaciones de que Taiwán no podría alimentar a sus tropas durante una guerra porque las comidas a menudo no llegaban a tiempo durante los ejercicios, ya que quienes las entregaban no sabían la ubicación de las tropas. El centro también señaló que las montañas escarpadas y los entornos urbanos de Taiwán, que serían ideales para ocultar reservas de armas, municiones y otros materiales para ayudar a una resistencia guerrillera, en gran medida no se habían aprovechado. Para una nación que ha apostado su supervivencia a la capacidad de su población para mantener una resistencia prolongada y hacer que cualquier invasión sea lo más dolorosa posible, esto parece un tanto imprudente.
También necesitamos hablar sobre las reservas de Taiwán, porque aunque el gobierno suele afirmar que tiene 1.600.000 reservistas, el número real parece ser mucho menor y los que realmente están recibiendo entrenamiento es aún más bajo. Domino Theory, un medio que cubre la geopolítica asiática, informó que la mayoría de las reservas de Taiwán no estaban recibiendo entrenamiento ni participando en el sistema de reservas. Guamantis Lailari, un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos e investigador en un centro de estudios militares afiliado al gobierno en Taipei, le dijo al medio que los reservistas no recibían entrenamiento porque el gobierno no tenía suficientes instructores ni terrenos para entrenarlos. Además, las empresas que empleaban a reservistas no apoyaban que su personal estuviera fuera del trabajo por largos periodos, lo que haría políticamente costoso para cualquier partido extender el tiempo de entrenamiento de las reservas. Incluso si Taiwán pudiera entrenar a todos sus reservistas, todavía existen dudas sobre si podría armarlos o incluso movilizarlos. Oficiales retirados que hablaron con el centro Stimson dijeron que Taipei no tenía suficientes rifles para equipar ni siquiera a 250.000 de reservistas. En cuanto a la movilización, Taiwán parece estar estancado en el siglo XX, ya que depende de que los oficiales de policía entreguen personalmente avisos de movilización en papel a los reservistas en lugar de usar una aplicación. Un general retirado le dijo al centro Stimson que tomaría entre 60 y 90 días movilizar completamente a los reservistas, para cuando probablemente la guerra ya habría terminado. Este es uno de los mayores errores estratégicos que Taipei está cometiendo si realmente quiere responder a una amenaza, como dijo el exministro de Defensa Chiu Ko-cheng en 6 horas. Taiwán también tiene un serio problema de personal, ya que se espera que el número de hombres elegibles para el servicio militar caiga por debajo de 80.000 el próximo año. Este descenso está ocurriendo junto con una disminución demográfica más amplia, ya que la tasa de fertilidad de la isla cayó a 0.69 en 2025, lo que es una de las más bajas del mundo. Para comparar, la tasa de fertilidad de China llegó a 1.71 en 2025 y el gobierno lo estaba tratando como una emergencia de máxima prioridad. Sin suficientes soldados, ninguna cantidad de reformas o sistemas de armas modernos podría salvar a Taiwán de China. Y finalmente necesitamos hablar sobre la cultura militar de Taiwán, que los observadores han descrito como deficiente. El Dr. Michael Hunziker, un ex-marine que entrenó a unidades taiwanesas, escribió en War on the Rocks que el ejército de Taiwán seguía siendo una organización profundamente poco seria que no estaba preparada para pelear una guerra. Agregó que, incluso con la QDR, Taipei todavía no tiene una doctrina coherente y general, ni conceptos operativos asociados que guíen todo, desde la adquisición de equipo hasta el entrenamiento y el combate. Si eso no se soluciona, esa brecha obstaculizará gravemente el potencial de combate de Taipei. Ahora, no decimos todo esto para insinuar que Taiwán deba simplemente rendirse y darse por vencido si China llega a tocar la puerta. Más bien, nos sumamos al coro de voces que advierten que Taiwán necesita empezar a tomarse su defensa más en serio si quiere sobrevivir a una invasión. Porque si no lo hace, entonces los aliados, particularmente Estados Unidos, podrían cuestionar la conveniencia de intentar intervenir. Amigos al rescate. En mayo de este año, el presidente estadounidense Donald Trump se reunió con su homólogo chino en Pekín para una cumbre bilateral de 2 días que abordó temas desde el comercio hasta la guerra en Irán y, por supuesto, Taiwán. Después de la reunión, le dijo a Fox News, citándolo aquí: "No estoy buscando que alguien se independice. Y ya sabes, se supone que debemos viajar 9.500 millas para pelear una guerra. No estoy buscando eso. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme". La declaración de Trump, que es una de las más contundentes que un presidente estadounidense ha hecho hasta ahora sobre la independencia de Taiwán, provocó una oleada de respuestas desde Taiwán. Los funcionarios estaban ansiosos por dejar en claro que la isla no buscaba declarar formalmente su independencia en ese momento. Aunque ningún gobierno de Estados Unidos ha declarado explícitamente su apoyo a la independencia de Taiwán, las declaraciones de Trump generaron temores entre los observadores de que el compromiso de Washington con Taiwán podría estar tambaleándose. Washington ha mantenido durante mucho tiempo una política de ambigüedad estratégica sobre la cuestión de si podría defender a Taiwán ante una invasión china. Sin embargo, si el presidente decía abiertamente que no tenía ganas de pelear a 15.000 kilómetros de casa después de una reunión con Xi Jinping, entonces, si estás en Taipei, empiezas a preocuparte. Con los compromisos de Estados Unidos de proteger a Taiwán en duda, la ayuda podría venir de mucho más cerca. Mientras hablaba ante el Parlamento en noviembre del año pasado, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que un ataque a Taiwán podría considerarse una crisis existencial para Tokio, lo que le permitiría acudir en ayuda de Taiwán. Aunque esta declaración enfureció a Pekín y es la fuente de una disputa continua entre ambas naciones, es el tipo de declaración que suena muy tranquilizadora en Taipei, y Japón podría no estar solo. Tokio ha estado trabajando para mejorar sus lazos militares con Corea del Sur como parte de los esfuerzos para construir una capacidad disuasoria regional que no dependa completamente del nivel de compromiso de Washington en un día determinado. Las dos naciones se reunieron en mayo para discutir la posibilidad de un acuerdo de apoyo logístico militar, lo que significa que si Japón se ve involucrado en una guerra por Taiwán, Corea del Sur podría verse involucrada también.
Filipinas también está prácticamente garantizado que se verá involucrada en cualquier guerra por las islas, dada su proximidad geográfica y la gran cantidad de filipinos en Taiwán. Todo esto son buenas noticias para Taiwán, pero no cambia los problemas fundamentales que hemos señalado hasta ahora. Si bien una estrategia asimétrica, un terreno poco amigable, un estrecho enorme que cruzar y amigos dispuestos a acudir al rescate pueden hacer que una invasión china sea extremadamente costosa. No pueden compensar cargadores vacíos, una fuerza de reserva mal entrenada y mal equipada, y una legislatura controlada por políticos dispuestos a ceder ante las demandas de China. Si Taiwán ha de sobrevivir a una invasión china, entonces necesita empezar a tomarse su defensa mucho más en serio. Si nada cambia, entonces no importa si el ataque llega en 6 horas, 6 días, 6 meses o 6 años, China aún se enfrentará a un ejército que, en palabras del Dr. Hunziker, es una organización sumamente poco seria, sin preparación para pelear una guerra. Gracias por vernos.